Good afternoon. Buenas tardes, buenos días, lo que sea en donde estés mirándonos en línea. Espero que te reúne con nosotros de otros tiempos y quiero primeramente agradecer al Seminario Teológico Southeastern por patrocinar esta sesión. Puedes encontrar más información acerca de ellos en el salón de exhibiciones, pero tengo mucho más que hablar acerca de Southeastern porque yo he estado en ese campus muchas veces. Me encanta su presidente, me amo los profesores de esta institución y hice un endorsement para un libro de ética, un endoso, y tengo mucho respeto para mi profesor de predicación. Y mientras oraba para ver a qué seminario ir, pregunté a distintas personas y una de las mejores consejos que recibí es un hermano que me dijo: encuentra a alguien que está apasionado por lo que tú estás apasionado, lo que te gusta, bajo quien te gustaría estudiar. Y así lo hice. Quería aprender cómo predicar con celo por evangelismo, y entonces James Sharex es bajo quien quise ir a estudiar, y este hermano cambió mi vida, y él y su esposa tuvieron un gran impacto en mi vida y en mi esposa y mi familia, y mi vida es el fruto de su inversión en mí. Así que él es profesor en Southeastern, así que puedo continuar hablando, pero el enfoque de la gran comisión que tiene el seminario es muy evidente del momento en que llegas al campus. Puedes encontrar más información acerca de Southeastern Baptist Theological Seminary en el booth o en el website. Oremos. Señor, nosotros estamos tan agradecidos de solo poder estar reunidos, ya sea en línea o presencial. Estamos hablando del rol de la iglesia local en tu propósito global. ¿Quiénes somos, Señor? Nosotros lo que merecemos es estar en el infierno, y aquí estamos hablando de tu gracia y el evangelio, y hacerte más conocido entre más personas y ser parte de tu iglesia, y que los hermanos, y estar juntos con hermanos y hermanas cuando nosotros no merecemos esto, ninguno de nosotros. Primero yo, ante todos, ninguno de nosotros está en este lugar, en esta posición donde nos encontramos por ningún mérito propio, sino basados en la misericordia tuya. Queremos darte tu gloria, Señor, y adorarte y agradecerte por tus grandes misericordias para nosotros, la misericordia que nos sigue cada día desde que nos levantamos en la mañana. Padre, tu misericordia nos sigue hoy y mañana, y te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Nos rendimos a ti, queremos que tú nos lideres en cada faceta de nuestras vidas. Y en los próximos 45 minutos oramos por tu Espíritu para que nos dirija, para que tu Espíritu nos guíe y dirija este tiempo, y que nos mantenga. Ayúdame a hablar tu palabra, y a que yo no diga, y guárdame de decir cualquier cosa que no esté en línea con tu palabra y tu Espíritu. Y enséñanos por tu Espíritu en estos próximos minutos. No hay nada natural de este tiempo que tenemos juntos, sino que es sobrenatural, en maneras que lleven a fruto en nuestra vida y en nuestras iglesias, mucho más de lo que podríamos pensar o imaginar. Con mucha anticipación oramos por tu guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay mucho que vamos a cubrir, de lo que nos vamos a sumergir en esta sesión. Por algunos de ustedes hicimos algo anoche que Radical preparó, el gran imbalance. ¿Cuántos de ustedes fueron parte de esto? Levante su mano. Un número decente de ustedes, pero no todos. Y obviamente, levante su mano.
Bueno, qué bueno saber. Lo que quiero hacer es que hubo muchas cosas allí fundacionales que miramos en este evento, que vamos a mirar rápidamente desde el principio. Y ahora lo que quiero hacer es que quiero pasar por 5 fundamentos. Y si estuvo aquí anoche, no se va a sorprender en absoluto con respecto a estas cosas. Los miramos rápidamente. 5 fundamentos que nos lleven en la misma página para luego una discusión acerca de 3 exhortaciones prácticas. Entonces son 5 fundamentos bíblicos principalmente que nos van a llevar a 10 exhortaciones prácticas, y mi esperanza es que tú seas capaz de salir de estas cosas y del rol de la iglesia local en las misiones. Este es un ejercicio que he hecho con grupos de pastores donde hemos visto estas 10 cosas y mirar a nuestras iglesias locales y decir, ¿cómo vamos? De la escala del 1 al 10. 10, vamos bien allí, o 1, estamos mal en eso, o ni siquiera había pensado en eso. Entonces quizás esto es una guía para que quizás eso impulse algunas conversaciones en el almuerzo y puedas pensar en estas cosas. ¿Cómo pongo algunas de estas cosas que veo en la Biblia, en la iglesia local, cuando se trata de misiones en el siglo XXI o misiones hoy? Así que voy a tener algunas notas allí en la pantalla porque hay mucho contenido para cubrir. Espero que eso sea de mucha ayuda. Así que aquí vamos. Número 1. Entonces son 5 fundamentos para empezar. Vamos a ver esto rápidamente. Los cristianos han sido salvados solo por la gracia de Dios y supremamente para la gloria de Dios entre todas las naciones. Los cristianos han salvados, lo celebramos, es solo por su gracia soberana que Él nos llama y nos escoge por su misericordia para su gloria, de manera suprema, para su gloria entre todas las naciones. Así que básicamente vemos que ese es el fundamento único de nuestra salvación, es la gracia soberana de Dios, y la meta suprema de la salvación es la gloria global de Dios. Gloria global. Hay tantos textos que pudiéramos ir a este punto. Nadie de tapa a tapa en la escritura, nadie es salvado que no sea por la gracia de Dios, y es siempre para la gloria de Dios entre todas las naciones. Como les estaba diciendo anoche de Ezequiel 36, cuando le dice al Señor lo que Él ha hecho por ellos en el Antiguo Testamento: no es por causa de ustedes, casa de Israel, que estoy haciendo estas cosas, sino por causa de mi nombre, el que ustedes profanaron entre las naciones. Yo voy a mostrar la santidad de mi gran nombre, el nombre que ustedes profanaron, pero las naciones sabrán que yo soy Dios. Es decir, yo voy a derramar mi gracia en disciplinarlos y en restaurarlos a través del exilio y regresar, y voy a hacer todo eso para mi gloria. Terminé mi lectura en el Nuevo Testamento, mi tiempo en el Señor en la mañana, y terminamos de leer como iglesia Éxodo. Y claramente Dios salva a su pueblo por su gracia, los redime de Egipto para su gloria entre las naciones. Cuando llegamos a Ezequiel capítulo 14, versículo 4, ellos son sacados de estos lugares. Ellos son dirigidos por esa columna de nube, la columna de fuego. Y vemos que allí el ejército egipcio está dispuesto a conquistarlo, pero Dios dice: yo voy a glorificarme por medio de abrir el mar en dos, pasarles ustedes por tierra seca, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ese es Dios mostrando gracia por su gloria, para su gloria. Apocalipsis capítulo 7, 9 y 10, las personas de toda tribu, lengua y nación dándole gloria por su gracia en la salvación. Entonces los cristianos son salvos solo para la gracia de Dios y para la gloria de Dios entre las naciones. Por lo cual, número 2, a la iglesia se le ha dado la gran comisión de hacer discípulos y multiplicar iglesias entre todo grupo de personas entre todo el mundo. Así, cuando la Biblia habla de naciones, está hablando de grupos étnicos, grupos que comparten un idioma común y características similares. Entonces Dios nos salva para su gloria en todas las naciones, y tiene este plan para hacer discípulos y multiplicar iglesias entre todas esas naciones, para todo grupo en el mundo. Entonces todo misiólogo considera que hay cerca de 7,000 grupos de personas que permanecen no alcanzadas.
Número 2, entonces, la gran comisión, hemos sido mandados, no de manera general a ser discípulos, entre la mayor cantidad de personas posibles en Indianápolis, en Washington o donde sea que tú sirvas. Se nos ha mandado por Jesús a ser discípulos de todas las naciones, de todos los grupos de personas en el mundo. Entonces hay alrededor de 17,000 grupos diferentes de personas y hay alrededor de 7,000 grupos étnicos que permanecen sin ser alcanzados, es decir, no tienen acceso al Evangelio. Nadie les ha compartido el Evangelio. Y de manera práctica, la manera como eso se realiza, cuando hablamos de los no alcanzados, estamos hablando de personas que nacen, viven y mueren sin nunca haber escuchado el Evangelio. No tienen cristianos e iglesias alrededor de ellos que puedan compartir el Evangelio con ellos. No han sido alcanzados con él. Y este es un mapa que estuvimos viendo anoche del proyecto Joshua. Y hicimos este compañerismo con ellos, el ver el estado del mundo cuando se trata de acceso al Evangelio. Y el verde se trata con personas con lugares donde el Evangelio ya ha llegado. Por supuesto, eso no quiere decir que todos son cristianos o salvos, sino que hay personas en estos lugares. También hay comunidades representadas en este salón que no han tenido una exposición significativa al Evangelio, pero por la gracia de Dios en esos lugares donde hay verde, hay cristianos que conocen el Evangelio, hay iglesias que están proclamando el Evangelio. En lo amarillo en el mapa son áreas donde hay una presencia más débil con respecto al Evangelio, ya sea porque el Evangelio es nuevo en ese lugar y que la iglesia está empezando a crecer, o porque el Evangelio en un sentido se ha diluido en ese lugar y hay cada vez menos iglesias. Ahí se ve varias partes de Europa, por ejemplo. Eso, lo amarillo y lo rojo son áreas en este mapa que en su mayor parte no han sido alcanzadas con el Evangelio. Ahí es donde la mayoría de estos 7,000 grupos étnicos están, donde no tienen accesos a las buenas noticias de cómo Dios les ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y muchos de ellos nunca han ni siquiera escuchado su nombre. El tema de esta conferencia, Jesús es mayor. Estamos hablando de personas que cuando llegues a una Biblia preguntas ¿qué sabes de Jesús? Y ellos te miran y te dicen ¿quién es ese? Y si hablas con alguien de otra vida sin saber, nunca han escuchado su nombre o han escuchado mentiras acerca de él, nunca han escuchado la verdad acerca de quién es Jesús. Nosotros sabemos, basado en todas las enseñanzas de la Escritura, basado en el libro de Romanos que enfatizan esto, que si ellos no escuchan el Evangelio, ellos no pueden colocar su fe en Jesús, y si no pueden colocar su fe en Jesús, entonces no pueden ser salvos. Estamos hablando entonces de 3,000 millones de personas en el mundo que ahora mismo, si nada cambia, van a nacer, crecer y morir y van a ir a un infierno eterno sin nunca haber escuchado cómo pudieran ir al cielo. Ese es el fundamento número 3. Fundamento número 4, y eso hablamos bastante de eso, que en cuanto a la gran comisión, esto nos ha llevado a un gran desequilibrio, que aproximadamente el 99% de los recursos de misiones y aproximadamente el 97% de nuestros misioneros están yendo a lugares que ya han sido alcanzados por el Evangelio. Y si tú no estuviste aquí anoche, yo espero que esto quede claro. Estamos hablando de recursos de misiones. No estoy hablando de ofrendas en la iglesia, porque esas ofrendas son miles de millones de dólares que se dan para presupuestos, edificios, staff y todas esas cosas, para ese tipo de ministerios y cosas buenas. Pero estamos hablando de aquello que se toma y es específico para misiones. Y de esa tajada que damos para misiones, aproximadamente el 99% de lo que estamos dando a misiones está yendo a lugares que ya han sido alcanzados por el Evangelio. Y mientras enviamos misioneros de nuestras iglesias para que vayan a las naciones, aproximadamente el 97% de esos misioneros están yendo a lugares que ya han sido alcanzados por el Evangelio. Entonces vimos este mapa donde estamos enviando nuestro dinero y nuestros misioneros, cuando se trata de eso, a estos lugares en el mundo.
al mismo tiempo que ignoramos las naciones que más necesitan el Evangelio. No es que hay buenas cosas que se deban hacer en muchos de estos lugares, y hay hermanos y hermanas que en Latinoamérica, en Sudamérica y en el África subsahariana y en partes de Europa. Sí, hay muchas hermanos y hermanas buenas, y qué bueno que hay personas trabajando en esos lugares, pero en un punto, si vamos a ser serios acerca de la Gran Comisión, vamos a tener que llevar el Evangelio a todas las naciones. No podemos conformarnos con este gran desequilibrio. Si nosotros nos conformamos con este gran desequilibrio, estaremos desobedeciendo la Gran Comisión en nuestro día. Lo cual nos lleva al fundamento número 5. Dios ha dado pastores y a líderes de iglesia el privilegio no merecido, la responsabilidad clara y la oportunidad sin precedentes de rectificar este gran desequilibrio y obedecer la Gran Comisión. Cada una de esas palabras importa allí en nuestra mente. Pensando en pastores y líderes de iglesia, y asumo que como tú estás en esta conferencia, tú eres pastor o líder en alguna manera. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio no merecido. Detengámonos allí. Yo pienso en mi propia vida. Yo nací en una familia donde escuché el Evangelio desde que nací. Y debo declarar lo obvio. Yo no tuve nada que ver en cuanto a dónde nací. Es la pura misericordia de Dios que aún el hecho de que yo no haya nacido en una parte remota del Medio Oriente donde no se ha predicado el Evangelio. Pero yo nací en un lugar donde he escuchado el Evangelio toda mi vida. Yo no tengo explicación para eso, sino la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Y yo no sé si tu historia es la misma, pero yo estoy asumiendo, si tú estás en una conferencia de coalición por el Evangelio, tú has escuchado el Evangelio antes. Si no, vamos a sacarlo, pues, a decirlo. Dios te ama, Él te creó a su imagen. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos escogido nuestros caminos y nosotros merecemos juicio ante Dios. Estamos separados de Dios por nuestro pecado, y cuando morimos experimentaremos una separación eterna de su amor. Pero Dios nos ha amado y no quiere que muramos sin Él, y que desea que lo conozcamos y que seamos restaurados a Él, tanto que Él envía a su Hijo Jesucristo para hacer lo que ninguno de nosotros pudiera hacer, a vivir la vida que no pudimos vivir. Y aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado y murió en la cruz por el precio de los pecados de cada uno de los que confían en Él. Y las buenas noticias es que no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado y la muerte, y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confía en Él por gracia a través de la fe en Jesús. Esa es la noticia más maravillosa del mundo. Ahora, en caso de que no lo tuviera, ya lo tienes. Y ese es un retrato de la misericordia de Dios, que hay 3,000 millones de personas aún están esperando oír estas noticias. Y las tenemos. Habla de privilegio, que podemos estar en un salón de este tamaño. Yo estaba pensando en este taller, el hecho de que seamos parte de esta conversación es una misericordia de Dios. Y yo no sé por qué me está dando a mí toda esa misericordia. Pero yo sí sé por qué, en el sentido de que Él nos ha dado esta misericordia para una misión. Él no nos ha dado esta misericordia para que nos detengamos allí, sino para que se esparza a través de nosotros. Y tenemos un privilegio y una responsabilidad directa, es clara. Hagan discípulos de todas las naciones. Él nos ha dicho claramente, nos ha dicho de tapa a tapa en la Escritura. De esto se trata, dar a conocer mi gloria en las naciones. Hacia allá se dirige toda la historia. Ahí es donde el tren de la historia se dirige. Y tú eres el pueblo de Dios y debes subir en ese tren y vivir para eso. Una responsabilidad, claro, pastores. Tenemos la responsabilidad de pastorear a la iglesia, para amar y liderar a la iglesia en hacer discípulos de todas las naciones. Dwight Pentecost dijo esto en una conferencia misionaria. Al pastor tiene el privilegio y la responsabilidad del asunto misionero. Básicamente lo que le estaba diciendo es que los misioneros no deberían hacer esto y aquello, sino que la responsabilidad de la iglesia y el privilegio
de pastorear a toda iglesia local de tal manera que lleve a que se esparza la gloria de Dios a todas las naciones. Pastor, esa es tu responsabilidad, el pastorear la iglesia de tal manera que se haga discípulos de todas las naciones. Esa es una responsabilidad clara que el Señor nos ha dado y nos ha confiado. Pastores, líderes de la iglesia, yo estoy convencido, si pudiéramos entender esto cambiaría todo. He hablado con muchos pastores de misiones en iglesias que tienen un techo sobre su cabeza porque están tratando de movilizar a las personas para ser discípulos, pero el pastor principal le dice, no tiene un corazón para eso. Y hermano pastor, si tú no tienes un corazón para que se esparza el evangelio en todas las naciones, no tienes el corazón de Jesús, porque ese es su corazón. Él murió, Él quiere redimir personas de toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que Él hace, para eso es que vivimos, para eso es que lideramos. Tenemos la responsabilidad clara y una oportunidad sin precedentes. La oportunidad que tenemos ahora, dada por la gracia de Dios, en ese lugar, en esa reunión ahora mismo, con los recursos que tenemos, la tecnología, la capacidad de trabajar, de viajar, el tema de la globalización que ha traído diferentes personas a diferentes países, incluso a nosotros. Una riqueza sin precedente en el mundo. ¿Por qué es que Dios está dando todas estas cosas? Para que se esparza su gloria entre las naciones. Para que seamos administradores fieles de esta oportunidad sin precedentes. Para que rectifiquemos el gran desequilibrio y obedezcamos la gran comisión. Ok. Esos son los 5 fundamentos. Fluyendo de eso, ahora hay aquí 10 exhortaciones prácticas que les voy a dar. Si estas cosas son verdad, ¿y eso qué significa? Y eso lo hago semana a semana, lo que hacemos como pastores y líderes en la iglesia. 1. Predica la palabra de Dios que no falla al mundo no alcanzado. Dale esa palabra cada semana. Que amen la palabra. Ayúdalos a amar esa palabra tanto que la digieran, que la memoricen y mediten en ella. Que amen esta palabra. Y haz eso a la luz del mundo no alcanzado. La realidad es, no solamente prediques la palabra, simplemente asumiendo que todos la tienen, porque no, muchos no la tienen. Porque 3,000 millones de personas en el mundo no la tienen. Nunca la han escuchado. Dale un amor por esta palabra. La manera que ellos empiezan a ver que hay todo este millones de personas en el mundo. Eso necesita cambiar. Amo tanto esta palabra. Yo sé que esto trae vida, me salva, me satisface, me corrige. Eso es todo lo que 2 Timoteo 3:16 dice que hace en mí. Yo quiero eso para todos. Yo pienso como mi tiempo con el Señor en esta mañana. Está en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y habla de la gloria de Dios en la creación. Y luego a eso cambia alrededor del versículo 7, donde la Biblia empieza a hablar de, sí, la revelación de Dios es increíble. Pero en un nivel mucho mayor, la palabra de Dios, la ley del Señor, y empieza a darle todas estas diferentes descripciones de la verdad de la ley de Dios. Es pura, y cómo aviva el alma y trae luz, hace sabio al sencillo, es más dulce que la miel, es más grande que el dinero. El retrato es claro. Si las personas van a conocer a Dios, la creación es insuficiente. Solo los va a llevar hasta cierto punto. Romanos 1 va a revelar el eterno poder y deidad de Dios y dejándole sin excusa. Pero si eso es todo lo que tienen, retrate eso. Yo pienso en estar sentado en una villa en los Himalayas. Y tú estás viendo algo hermoso, la belleza más majestuosa a tu alrededor, y quieres tomar una foto a tu alrededor, pero nada le hace justicia. Y tú estás sentado allí y mirando esta montaña. Es algo asombroso. Y luego tú te das cuenta en todas estas villas que no han escuchado el Evangelio, que toda esta belleza es insuficiente. ¿Tú sabes el efecto de esa belleza es, en definitiva? Les condena.
es suficiente para mostrar que hay un Dios glorioso que hizo todas estas cosas y hemos pecado contra Él. Y hasta ahí llega. Lo que significa, oh, tú llegas a esa villa, tú hablas el nombre de Jesús y tú les dices el evangelio, la verdad de Jesús. Oh, tú estás trayendo una belleza que ningún paisaje puede tocar. No se puede comparar. Y cuando las personas en la iglesia se dan cuenta que tenemos esa belleza aquí y que hay 3,000 millones de personas que no la tienen, esa belleza ante ellos, oh, ellos irán. Y tú los estarás guiando a ir. Así que predica la palabra de Dios que permanece para siempre, para que se interese tu iglesia en que el mundo no ha alcanzado, se interese en esa palabra. Porque Jesús nos ha dicho, hagan discípulos de todas las naciones. Y hay 7,000 grupos de personas que necesitan tener este evangelio, la palabra de Dios. Llévalos a orar cuando estás juntos. Sí, pasa tiempo, sea lo que sea, que proclamando esta palabra, pero también para que llegue a personas que nunca la han escuchado. Él les mostraba de lo del Joshua Project. Muéstraselo un domingo, te va a llevar 2 minutos. Mira la cantidad de personas en Etiopía. Todos estos grupos de personas al norte de Europa. Y es interesante que mi conductor de Leaf ayer era de este grupo de personas. Pero mira, 2.9% son cristianos, 0.2% son evangélicos. Pero particularmente aquí en el norte hay muchos menos y muchos son no alcanzados. En particular en este lugar, tú ves las noticias acerca. Y ese es el grupo de personas. Muéstrales que hay 6 millones de ellos y hay solo poquitos creyentes. Oremos que tengan esa palabra que nosotros amamos y ellos las necesitan. Tú haces eso semana a semana, las cosas empiezan a cambiar. Ellos empiezan a obtener ese corazón por las naciones en tu iglesia. Así que predica la palabra eterna de Dios. Número 2, llama a las personas a un amor supremo y una identificación radical con Jesús. Amor supremo y una radical identificación con Jesús. Y esa es la razón por la que yo hago este énfasis. Amor supremo. Lo último que queremos hacer en la iglesia es tratar de manufacturar un corazón por misiones, pero que pierda de vista a Jesús. Pero eso no lo podemos hacer. Empieza simplemente con nutrirles. Entre más las personas aman a Jesús, van a querer que Jesús sea conocido en el mundo. Y esa identificación radical con Jesús. Y la razón por la que enfatizo esto, incluso uso esas palabras, es porque cuando tú miras Mateo capítulo 4, versículo 19, esa invitación inicial de Jesús a los discípulos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Desde el principio, el seguirle a Él sería también el pescar a otros. Eso será lo que fluirá de seguirlo a Él. De la misma manera, llegas a la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Piense en eso. ¿Estos discípulos tenían que ser obligados a hacer eso? No. Más bien se les dijo, no hagan eso tan rápido. No, esperen antes de que venga el Espíritu Santo. Entonces, ellos ven a Jesús morir de los muertos, ha resucitado, estaban listos de decirle a alguien sobre eso. Porque ellos aman a Jesús, ellos estaban identificados con Él. Y la misión era el resultado de eso. Hechos 1:8 deja claro que el ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con ser testigos hasta los confines de la tierra de Jesús. Cuando tú juntas eso, creo que tenemos que llegar a la conclusión que alguien que no está haciendo discípulos a las naciones, que no está llevando a cabo la misión, que no está siendo pescador de hombres, si no estamos haciendo eso, entonces hay un problema con a quién estamos siguiendo. Hay una carencia de intimidad con Jesús.
Hay una carencia de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque esos que caminan en el poder del Espíritu de Dios necesariamente van a los confines de la tierra. Aquellos que siguen a Jesús son pescadores de hombres. Aquellos que son discípulos de Jesús están haciendo discípulos de Jesús entre las naciones. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Por eso no quiero enfocarme solamente en la segunda parte, ignorando la primera. Las misiones son el resultado de pasión y amor por Jesucristo. El vivir es Cristo, es mi vida. Él es mi vida. Así que levanta un pueblo así y conecta los puntos. ¿Qué pasa cuando vamos a otras naciones? No vamos a otras naciones simplemente diciendo, hey, di esta palabra, repite esta oración y estás adentro y seguimos. No, lo último que las naciones necesitan es la exportación del cristianismo nominal. Lo que ellos necesitan es un retrato de que Jesús es digno de sus vidas. ¿Y cómo entonces nosotros en nuestras iglesias podemos llamarnos a un amor supremo por Jesús y una identificación radical con Jesús? De esos que se niegan a sí mismos, que dejan a un lado posesiones y placeres para seguir a Jesús a donde sea que Jesús los lleve, a donde sea que sea necesario. Tercer lugar. En tercer lugar, reorienta el discipulado en tu iglesia local alrededor del propósito global de Dios. Y mi esperanza es salir en estos 2 minutos para que tú no salgas de aquí pensando que necesitamos un mejor programa de misiones. Sí, quizás. Son algunas cosas prácticas que salen ahí. Lo voy a poner de esta manera. Estaba hablando con alguien de 23 años, una hermana de Cristo, hace una semana, y ella tiene un celo porque se conozca a Jesús y ella está tratando de discernir cómo se ve su vida. Eso será vivir aquí, vivir en otra parte del mundo, preguntando todo tipo de preguntas. Pero ella tiene este celo, lo que la está llevando, lo que la está impulsando es cómo puedo glorificar más a Dios entre las naciones con mi vida, con mis recursos, con mi tiempo. Y yo dije, ¿y cómo, de dónde sacaste todo ese celo? Es la persona que me guió a Cristo desde el principio, me empezó a mostrar que esta es la pasión de Dios, su gloria entre las naciones. Esa es la manera como yo entiendo el cristianismo. Yo oro por eso, por cada miembro de nuestra iglesia. Yo quiero que lo que más emociona como pastor es pensar en niños. Cualquier niño que crezca en nuestra iglesia. Yo espero que esos niños, que lo que ellos están escuchando desde pequeños es la gloria de Dios a través de las naciones, como el Señor nos salva para su gloria, para disfrutar y exaltar su gloria entre todas las naciones. Que eso pueda poner en ellos que sus vidas, aún desde que están en primaria y en secundaria, para que cuando ellos vayan a la universidad, lo que quieran pensar es, hay tantas decisiones que se van a hacer acerca de qué título, de qué carrera, o si se van a casar, y decir, mira, que cada una de esas decisiones que sean impulsadas por un celo, por esparcir la gloria de Dios entre las naciones. No juntes tu vida con alguien que no tiene ese celo por esparcir la gloria de Dios entre las naciones. Y para los padres, el ver, vamos a criar a nuestros hijos para eso, no para ser buenos deportistas o para tener buenas calificaciones, a ir a grandes universidades. No es que necesariamente nada de eso sea malo, pero si lo llevamos a hacer todas esas cosas solamente y pasan tantas horas en esas cosas y no les enseñamos a amar a Dios, a conocer a Dios, a memorizar su palabra, a meditar en Él, a caminar con Dios y a compartir el evangelio entre las naciones, perdemos de vista el punto. El punto de la crianza es criar hijos para que amen a nuestro gran Dios y se logre la gran comisión. Y hemos pensado que es solo estas cosas en el mundo. No es que esas cosas necesariamente sean malas, pero reorientar y discipularles para que cada faceta de la iglesia esté interesada en el propósito global de Dios, que eso sea colocado en ellos. Y tú sabes que cuando tú le pones a la iglesia algo, si tú estás pensando que le vas a imponer algo a la iglesia que Dios no quiere, lee la Biblia. Yo quiero bendecirte para que tú bendigas a las demás naciones de la tierra desde el principio del pueblo de Dios hasta el final. Habrá un día donde toda tribu, lengua y nación dará alabanzas al Señor desde el principio hasta el final. A través de toda la Escritura, el propósito global de Dios siempre es resistido por el pueblo que está cómodo.
Oh, no seamos ese pueblo. O reorientemos. ¿Qué significa seguir a Jesús alrededor del propósito de Jesús en el mundo? Si tú estás haciendo discípulos de Jesús alrededor de esto. Y esto afecta a la manera que nosotros enseñamos acerca del trabajo, el valor del trabajo, el retiro y mucho de lo que pudiéramos hablar allí. Pero que la gente de tu iglesia local pueda ver que el hacer discípulos a través de las naciones como resultado simple de seguir a Jesús. Eso es lo que estamos hablando. Que todo sea alrededor de eso. Número 4. Entrena y empodera a las personas a que hagan discípulos y se multipliquen en iglesias bíblicas sin dependencia en desempeños, programas y profesional. Por eso puse bíblico aquí. Principalmente siento que mucho lo que sucede en misiones muchas veces no es bíblico y mucho que no es bíblico que está sucediendo. Quiero asegurarme que eso no es lo que estoy hablando aquí. Yo aquí no estoy hablando de la iglesia así, donde 2 o 3 se reúnen ya, eso es iglesia y vamos. No solo eso es un abuso de Mateo 18. No es así como la Biblia define una iglesia, 2 o 3 que se reúnen. No, estoy hablando que una iglesia bíblica es con todas las características bíblicas de lo que es una iglesia. Y discípulos bíblicos, personas que están siguiendo a Jesús, que simplemente están llenando asientos. Entonces, discípulos bíblicos en iglesias bíblicas. Y entrenar a las personas a hacer eso sin dependencia en desempeños, programas y profesionales. Esto es lo que quiero decir. Si no somos cuidadosos en la manera en cómo comunicamos en nuestras iglesias, esto es lo que la manera como los discípulos se hacen. E ir a una reunión grande donde un par de personas, una persona principal se para con músicos talentosos, se paran allí en el escenario y luego haces eso y luego participas en un programa de niñas, un programa de solteros, de jóvenes, de adultos, o en este otro programa, y muchos de esos son liderados por profesionales. Piensa, ok, así es que se hacen los discípulos. Ahora, quiero dejar claro esto. Yo no estoy diciendo que esas cosas están mal, o que la adoración corporativa está mal, o que la proclamación de la palabra y teniendo maneras intencionales de ayudar a los niños en el discipulado y ayudar a los padres y a los estudiantes y todas estas cosas que se hacen. Pero lo que estoy tratando de comunicar aquí es que lo que sucede cuando Dios hace lo que hace en Hechos 13 y escoge a alguien de tu iglesia y lo mueve para una parte no alcanzada del mundo, y porque yo quiero que ellos estén allí para esparcir el evangelio. Yo digo todo el tiempo en nuestra familia de iglesia, yo no quiero que todo miembro de nuestra iglesia esté en una posición donde Dios pueda hacer eso y ellos sabrán cómo hacer discípulos, que sepan cómo hacer discípulos, cómo reunirse como iglesia y hacer más discípulos y multiplicar la iglesia con solo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios, sin depender lo que he llamado acá desempeños, programas y profesionales. Yo quiero levantar un ejército de hermanos y hermanas. Estoy hablando de guerra espiritual cuando uso la palabra ejército, porque es guerra espiritual, pero que están listos para esa batalla, que saben cómo hacer discípulos solo con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Así que ¿cómo entrenamos y empoderamos a las personas a hacer eso? ¿Cómo se ve eso? Número 5. Lidera a la iglesia a orar y ayunar por aquello que solo puede ser logrado por el Espíritu de Dios y solo puede ser atribuido a la gloria de Dios. Lidera a la iglesia a orar y ayunar, a lograr lo que el Espíritu de Dios. Simplemente quiero darles un vistazo rápido a una convicción de mi propio corazón. Y yo mencioné esto anoche. Yo he estado en Sur Corea muchas ocasiones y la última vez que estuve allí fue en esta iglesia, estos hermanos y hermanas.
I began to learn more about the history Y yo empecé a aprender más acerca de la historia de la iglesia en la península de Corea. Y rápidamente es que en 1900 el porcentaje de cristianos on the Korean Peninsula was less. en la península de Corea era menos del 1%. Happened is, Lo que pasó fue, years into the 20th century, unos años luego en el siglo XX, a meeting tuvieron una reunión de pastores y líderes y misioneros que estaban trabajando allí. this multi-day meeting. Y en esta reunión, They all of a sudden began ellos de repente pasaron a experimentar una espontánea confesión de pecado, reconciliación unos con otros y honestidad delante de Dios. Y estuvieron allí clamando y llorando delante de Dios. Y eso fue la chispa para un movimiento que marcó el siguiente siglo. Y estoy simplificándolo bastante, pero marcó el siguiente siglo en la que sería la iglesia en la península de Corea. Eso con oración desesperada cada día en la mañana, en las noches. still continues. Que cosas que todavía continúan hoy allá. Seminary professor of mine, Recuerdo a un profesor mío habiendo ido allá a Corea del Sur y él estuvo en este hotel en particular. it was about 4 in the morning. Eran como las 4 de la mañana y él se despierta por este ruido afuera del hotel y camina allá Crowd noise. He y ve esta multitud, abre la ventana stadium over here. y ve que hay un estadio allí y es lleno de personas gritando. He was pretty frustrated. Y él estaba bastante frustrado. Ser despertado a las 4 de la mañana por este grupo de personas o estos fans de deportivo o lo que sea que fuera. After a few hours go by, Luego de algunas horas, él luego pregunta, bueno, mira, ¿qué deporte ustedes practican a las 4 de la mañana? that was not a sporting Él dijo, no, eso no fue un evento deportivo, era una iglesia reunida para orar. And so I came back Y yo regresé y yo confieso, until a couple years ago. hasta hace un par de años, yo nunca he sido parte de eso. Una reunión de orar toda la noche. I never led the church to pray Yo nunca he llevado a la iglesia a orar all night or toda la noche o 6 to midnight. a las Even multiple hours. Like, o I've just not. horarios múltiples. Yo no he liderado la iglesia bien de esta manera, a ayunar y orar. So we started making some major changes. Así que empezamos a hacer algunos cambios, por lo menos tener cada 3 meses un momento donde tenemos oración continua. These are by far my favorite time. Oh, y estos son mis momentos favoritos como pastor. Go back to Korea. Ahora regresa a Corea. Century, 1900. Ahora, al final del siglo, había menos del 1%, pero luego, de 100 años después, había más de 10 millones de seguidores de Cristo solamente en Corea del Sur. They're second only in the United States. Y ellos son segundos, en segundo lugar en solo detrás de los Estados Unidos para enviar misioneros. Cuando usted piensa lo increíble que es eso, porque ellos son solo del tamaño de Florida y California combinados, eso es un movimiento poderoso de Dios. O piense en un país como Afganistán. ¿Se imagina que de un siglo ahora haya un movimiento así? Ellos envíen misioneros alrededor del mundo. Can God do that? ¿Puede Dios hacer eso? Por supuesto que Dios puede hacer eso si su pueblo le pide que lo haga. Oh, no tienes por qué no pides. O vamos a pedirle a Dios que muestre su gloria entre las naciones. Let's set aside Apartémonos para orar, para ayunar, para que Dios haga lo que solo su Espíritu puede hacer y solo lo que puede ser atribuido a su gloria. No de una manera que ninguna persona, ninguna iglesia va a llevarse el crédito, algo que solo Dios puede hacer. Oh, yo quiero ser parte de eso. So let's lead the church to pray. Así que llevemos a la iglesia a ayunar y orar de esa manera. Número 6. Got 3 minutes. Tengo 3 minutos. All right. So 6 send missionaries. Envía misioneros a las partes no alcanzadas desde tu iglesia local. Church. Like, if there's 3 billion people who haven't heard the gospel, Si hay 3 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio, creo que sería asombroso para cualquier iglesia, sin importar qué tamaño, que nos envíe a alguien. kind of way. De una manera de Hechos 13. Así que yo te animo a que lo hagas de manera práctica. Eso es lo que hacemos. Varias veces al año tenemos estos tiempos donde oramos, decimos, hey, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a poner todas nuestras vidas delante de la mesa y a ver si a quién el Señor está llamando a enviar. Y ese domingo predicamos. No es un sermón de misiones de una vez al año. Esto está integrado en todo lo que hacemos en nuestra iglesia.
en la vida de la iglesia, pero luego, 1 o 2 veces al año, tenemos ese momento donde decimos, oh, aquí el Señor está llamando a moverse, a que el Evangelio sea llevado a los no alcanzados. Y al final de ese servicio, entonces pedimos a Dios, ¿quién crees? Y el Señor llama a personas. Y luego empiezas a caminar con ellos a través de eso, empiezas a pastorearlos a través de un proceso. Dices, no sé cómo hacer. Es importante darse cuenta cómo llevar el Evangelio a las naciones. Es parte de que nosotros seamos pastores en la iglesia. 7. Promueve múltiples maneras en que puedan ir a los no alcanzados, ya sea de corto plazo, mediano plazo, estudio, trabajo, vacaciones, retiro como vocación a través de una vocación, y buscar cualquier tipo de formas posibles para que ellos puedan ir a un grupo no alcanzado. Pienso en iglesias en las que yo he estado, que se han plantado en lugares no alcanzados. Yo puedo hacer algo como si una persona que hay tantas maneras de impulsar que se trabaje en un lugar, ya sea en corto plazo, un mes o dos, un año o dos, el ir, y eso se puede hacer lo pueden hacer estudiantes, jóvenes. A menos que una voz audible de Dios diga, no vayas, ¿por qué no buscar una oportunidad para ir y ser parte de que el Evangelio sea conocido entre las naciones por un verano, por años, por un año, 2 años? Eso te puede liderar. Y eso, cuando vas y regresas, eso te da una perspectiva completamente diferente, o quizá Dios te llama a gastar tu vida allí. Así, cuando las iglesias van a estas misiones cortas, a veces van y dicen, mira, quiero hacer esto más tiempo. Y puede que luego eso se convierta en como su vocación. Por ejemplo, voy a ir a través de una vocación, voy a obtener este trabajo en otra parte del mundo. Vamos a entrenar a nuestros estudiantes para que busquen trabajos en esos lugares no alcanzados, o oportunidades de estudio de un semestre o maestrías que se pueden hacer en esos lugares no alcanzados. Hay algunos lugares que dan becas completas a estadounidenses a que estudien allá y para vivir, para esparcir. Eso es algo contracultural a la manera como pensamos, pero está en línea con lo que Dios está haciendo en el mundo. Tantas oportunidades. Si te has retirado, si te has pensionado, ¿por qué no pasar tu retiro en un lugar, en vez de ir a un lugar cómodo, ir allá a pasar tus días para promover la gloria de Dios entre las naciones? Y las personas empiezan en las diferentes maneras. La creatividad de Dios, todo tipo de personas pensando en la iglesia. Te voy a decir una historia rápida. No tengo tiempo para decir una historia. Bueno, número 8. Da sabiamente, generosamente, sacrificialmente para la iglesia local, para el propósito global de Dios. Esto quiere decir, si vamos a corregir este gran desequilibrio, debemos dar más sabiamente. Y hay tantas maneras de hacer esto, pero el decir cómo podemos colocarnos detrás de hermanos y hermanas financieramente que están haciendo trabajo entre los no alcanzados, dar generosamente, sacrificialmente de nuestras iglesias locales para el propósito global de Dios. ¿Qué dicen nuestros presupuestos acerca de nuestro corazón por las naciones? ¿Qué dice tu presupuesto acerca de tu corazón por la gloria de Dios por las naciones? Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Es el número 8. Número 9. Prioriza las necesidades espirituales urgentes en el mundo al mismo tiempo que respondes a las necesidades físicas urgentes en el mundo. Eso quiere decir que la necesidad más importante de la gente es el Evangelio. Pero al mismo tiempo vivimos en el mundo donde hay muchas necesidades físicas urgentes. Anoche pasamos por algo que llamamos Stratus, y al final de esta sesión, si tienes un minuto para quedarte, te voy a mostrar un video que te va a introducir Stratus, lo cual es una herramienta para la iglesia para que pueda ver no solo dónde el Evangelio necesita ir, sino cuáles son las necesidades, y haré un taller sobre Stratus si quieres ser parte de eso. Pero tenemos que pensar sabiamente acerca de esto. Si vamos a ser discípulos de las naciones, hay naciones que están muriendo de hambre, que no tienen agua limpia, donde no hay ningún tipo de cuidado médico.
Y hay todo tipo de maneras de acercarse a esas necesidades particulares con el Evangelio. Prioricemos necesidades espirituales en el mundo, pero también teniendo en cuenta estas necesidades físicas. Y número 10. Prepara a las personas para sufrir y morir. Y pastorea a las personas en medio del sufrimiento y la muerte, mientras hacen discípulos entre las naciones. Y mira, yo no quiero de ninguna manera de dar la impresión de que aquello de lo que yo hablé es fácil y sin costo. A aquellos que van, yo he tenido suficientes conversaciones con miembros de familia cuyos esposos o hijos o padres han muerto en el campo misionero. O conversaciones con hermanos y hermanas de nuestra iglesia quienes han pasado por todo tipo de trauma y desafíos. Los no alcanzados son no alcanzados por una razón, porque eso es peligroso, es difícil llegar allá, hay barreras. Cualquier iglesia, cualquier cristiano que quiera ser serio acerca de ser discípulo de entre todas las naciones va a experimentar exactamente lo que Jesús dijo que experimentaríamos. Oposición en todo momento, desde adentro, desde afuera. Y yo también diría esto para los pastores y líderes de iglesias. Yo pienso en un pastor, el cual es uno de mis héroes. Yo escuché acerca de ese pastor inicialmente. Y quizás muy pocos de ustedes conozcan su nombre. Pero yo escuché de él inicialmente de personas alrededor del mundo que habían pasado por su iglesia y él había pastoreado enseñándoles acerca de la gloria de Dios entre las naciones. Y recuerdo que una vez y le dije, hey, ¿cómo van las cosas? Él me decía, este no ha sido el año más difícil aún. Y me habla de todo tipo de desafíos en la iglesia. El año más difícil. Y yo me desaminaba tanto. ¿Y 30 años es el más difícil? ¿No se vuelve más fácil? Y ahí es cuando me di cuenta, David, tú eres muy necio de pensar que en algún punto, mientras estés pastoreando a las personas para que hagan discípulos entre las naciones, que se va a volver fácil en este mundo. No es así. Pero ese es el punto. Oh, no estamos viviendo para este mundo. No, tenemos una ciudad eterna y cuando nuestros ojos se fijan en ella, sea lo que sea que el Señor nos llame a hacer, tiene sentido. Pongamos nuestros ojos en Él de esa manera como Hebreos 12 enseña. Bueno, ese es mi sermón el miércoles. Con eso, quiero cerrar con esto. 1. Los mostré anoche. Cualquiera que esté interesado, tenemos un evento que se llama Secret Church. Esto es, si tú quieres ser parte de eso, es el viernes de la próxima semana, donde vamos a profundizar en estas cosas. Si crees que va a ser de ayuda para ti o para algún grupo de la iglesia que quiera ser parte de eso, solo quiero dejar eso disponible para ti y tú lo puedes escanear ahora y ser parte de eso. Y Stratos, si quiero mostrarte un video de Stratos mientras cerramos. Si tú escaneas esto, puedes obtener acceso a la herramienta que vas a ver. Y si quieres aprender más de ella en el siguiente breakout, para que la iglesia vaya hacia donde están estas necesidades. Hagamos eso. Quiero mostrar este video. Si necesitan salir, entiendo completamente. Pero quiero darles esta introducción a Stratos. Y vamos a orar. Oh Señor, por favor, ayúdanos para hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer. Oramos por sabiduría, para pastorear a tu iglesia, por sabiduría y valor para pastorear tu iglesia, para tu gloria global. Oh Señor, yo te oro que oro el Salmo 67 sobre cada pastor que está aquí o en línea. Yo oro, Señor. Oh Señor, que tu rostro resplandezca en ellos, que tú hagas crecer esa intimidad de ellos contigo, que tus caminos sean conocidos en la tierra y tu poder salvador entre las naciones, a través de sus vidas y a través de su liderazgo.
en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a ver esto conmigo. Hoy, cerca de 3.000 millones de personas en el mundo tienen cero acceso al Evangelio de Jesús. Y la razón por esto es complicada, muy complicada. Y cada grupo de personas tiene un número de razones por las cuales no han escuchado el Evangelio. Sin embargo, hay cientos de organizaciones y ministerios y gobiernos a través del mundo trabajando para cuestiones humanitarias alrededor del mundo. Algunas de estas organizaciones tienen unos datos estadísticos detallados. Nosotros hemos creado el índice Stratus para juntar todos esos datos para alcanzar personas que necesitan escuchar el Evangelio. El índice Stratus utiliza una base de datos de más de 35 fuentes como el Joshua Project, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, incluso la CIA. Hemos tomado factores claves como barreras naturales en Nepal que impiden a los misioneros acercar, o asuntos políticos en China que evitan que el Evangelio sea esparcido. Asuntos del desarrollo como la falta de agua limpia en Somalia, asuntos sociales en Irak o el tráfico de niños en India. Todos estos datos se juntan y los hemos juntado con el acceso a las personas del Evangelio. Entonces, la herramienta nos da el número aquí. Por ejemplo, si todos los factores son tomados en cuenta, Afganistán es el número 1 en el índice Stratus. Es decir, que los datos nos muestran que el pueblo afgano no solamente tiene las necesidades espirituales más importantes, sino que también en las más urgentes necesidades físicas. Todo se trata de traer una nueva perspectiva de la manera como nosotros hacemos misiones. Entonces, te animamos a que esto pueda ser de uso para ti. Logrando la gran comisión no será fácil, pero hemos sido mandados por Dios a llevar el Evangelio a todos los grupos de personas. Es nuestra oración que la herramienta Stratus te ayude a ti, a tu familia y a tu iglesia mientras procuramos ser obedientes. Una herramienta de vanguardia para la gran comisión.